Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Quiero contarles una historia, pero que es real. Es la historia de 12 hombres que subieron en una barca y comenzaron a navegar en un lago muy grande, extensamente. La amplitud del lago llegaba a más de 50 kilómetros de ancho, o sea que el lago era esplendoroso y también muy movedizo, se movía mucho. A la mitad del transcurso del trayecto que ellos tenían, se comenzó a levantar una gran tempestad y dice que las olas eran muy grandes y comenzaban a golpear en contra de la barca y empezaban a cargarse con agua. Ellos comenzaron a desesperarse de tal manera que tenían miedo que la barca se hundiera, y en un instante vino alguien caminando sobre las aguas. Sí, es la historia de Jesús y sus discípulos cuando ellos iban transitando en medio del mar de Galilea, y esa gran tempestad comenzó a hacer que el agua entrara sobre la barca. Ellos entraron a desesperar, pero la gran noticia es que en medio de esa situación un milagro estaba ocurriendo. Jesús venía caminando sobre las aguas. Ningún ser humano puede caminar sobre las aguas porque el peso del cuerpo hundiría a la persona dentro de ese lago. Maravillosamente vemos allí una tormenta que se había levantado. Usted dice maravilloso, es que en medio de la situación que vivimos hay tormentas que nos cruzan en la vida. Este relato, esta historia real, la encontramos en Mateo capítulo 14, versículo 22 en adelante. Cuando transitamos por esta vida, no estamos exentos de las crisis que podamos atravesar. Y nada de lo que nos puede acontecer, nada de lo que a vos te acontece, a mí me acontece, quiero decirte que está fuera de los planes de Dios. Dios siempre en sus planes permiten cosas en nuestra vida porque quiere hacernos crecer, quiere hacernos ver la realidad de dónde estamos parados, a dónde estamos yendo y qué tal vez debemos cambiar de nuestro corazón, de nuestra vida, de nuestra forma de pensar, de nuestra forma de creer. Cada situación tendrá un porqué y un para qué. Cuando una persona atraviesa una crisis, la atraviesa sin fe, ¿sí?, enfrenta esa crisis con angustia. Pero una persona que tiene fe en Dios y ha depositado su corazón en el Señor, enfrenta una crisis y forma su carácter interior y forma una disciplina espiritual que le va a hacer crecer en todos los ámbitos de la vida. La manera en que vives esa crisis, si la vives en fe, será un testimonio de que crees en Dios y que Dios está contigo. Lo que crees en cuanto a Dios va a determinar lo que tú vas a hacer cada día. Por eso es importante tener una fe puesta como un ancla, anclado en las manos del Señor, y Dios te sostendrá en medio de ella. En esa presión, en medio de esa tormenta, una tormenta crucial, una tormenta difícil que estos discípulos, estos 12 hombres estaban atravesando en su vida, ¿sí?, en ese medio ellos vieron el milagro de Dios. ¿Sabes que hay 3 crisis en la vida? 3 tipos de crisis diferentes. Una es la crisis evolutiva, son las crisis normales a medida que vamos creciendo en nuestro desarrollo, en nuestro crecimiento, en nuestra edad. Encontramos crisis cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, cuando nos mudamos o cuando entramos en la etapa, las mujeres, de la menopausia, ¿sí?, o cuando pasamos esas crisis de situaciones de crecimiento. Entonces son crisis que tarde o temprano casi todos las vamos a atravesar. La segunda crisis que encontramos en la vida es la crisis de lo inesperado, de los accidentales, que puede ser por la muerte de alguien, de un familiar, de alguien muy cercano, del cual nosotros no estábamos esperando, la pérdida de un trabajo, un cambio rotundo en nuestra vida. Todo eso son crisis inesperadas o crisis accidentales. Y la tercera fase o la tercera crisis distinta es la crisis estructural. Estas crisis aparecen porque tenemos conflictos dentro nuestro que no hemos resuelto y que necesitamos cambiar, que necesitamos ser diferente. Esas heridas que hay dentro de nuestro corazón que necesitan ser sanadas. Tal vez el enojo por alguien, por alguna situación que viviste, una falta de perdón, alguien que te lastimó, alguien que te hizo algo y que nunca perdonaste, que nunca soltaste y que siempre dijiste algún día
me la va a pagar, algún día se va a hacer justicia, ¿sí? Y es como que cargamos esa amargura dentro de nuestro corazón. Por ejemplo, el alcohólico que no puede establecerse en ningún trabajo, o un maltratador que no puede disfrutar de su familia porque tiene una violencia incontenible, va a pasar siempre por esas crisis estructurales porque no está resolviendo lo que tiene dentro de sí mismo. Y es importante poder ver que en esta historia hubo alguien que le creyó a Jesús, y ese alguien se llama Pedro. Pedro, en un momento en esa situación, él dijo: Señor, si tú puedes caminar sobre las aguas, yo también lo podré hacer. Y él se animó a decirle: Señor, yo quiero caminar sobre las aguas, yo quiero ir donde tú estás. ¿Y sabes qué pasó? La invitación de Jesús fue decirle: ven. Y es la misma invitación que Jesús nos hace a todos nosotros en medio de la crisis. Él nos dice: ven. En medio de esta pandemia, en medio de toda esta situación de cuarentena, donde la ansiedad comienza a crecer, el encierro hace que a veces haya cortocircuito en los hogares, fricciones adentro, a veces pasamos por crisis, a veces necesitamos de la provisión, necesitamos tal vez de alimento, de sustento, y comienza la crisis dentro de nosotros. Hay alguien que nos está hablando, hay alguien que nos está observando, hay alguien que está viendo que nuestra barca, nuestra vida, está siendo golpeada por las olas de este mundo, por las olas de los tiempos que vivimos, y Él nos está desafiando a nosotros a poder creer en Él. Este es el tiempo que Dios te está invitando a creer en Jesús. Este es el tiempo que Jesús te dice: yo también pasé por esas situaciones, yo también pasé por esas crisis, yo pasé también por esos tiempos difíciles, y yo te quiero invitar a que me creas. Si yo puedo caminar sobre las aguas, dice Jesús, también tú lo puedes hacer. Y Pedro, uno de los discípulos, uno de los hombres que estaba con Jesús, dijo: yo quiero caminar también como tú lo haces. En medio de la crisis, él se animó a creerle a Jesús la invitación. La invitación le dijo: ven. Y él comenzó a caminar sobre las aguas. Pedro, un conocedor, un pescador, sabía la profundidad, sabía que se iba a hundir, que se podría ahogar en ese lugar, y más en medio de un mar que estaba muy complicado, muy bravo, porque las olas eran inmensas, el viento lo sacudía de un lado para otro, pero le creyó a Jesús. Y yo quiero en esta tarde y en esta noche, en el momento que tú mires este video, yo quiero decirte que hay un tiempo que Jesús nos está diciendo que debemos creerle a Él, que debemos aceptarlo, que en medio de la situación que vivimos, el único que nos puede sacar al medio de la crisis se llama Jesús. ¿Sabe que Pedro caminó sobre las aguas? Mientras lo miraba a Jesús, él caminaba sobre las aguas, pero en un momento él desvió su mirada y comenzó a ver todo lo que estaba pasando a su alrededor. Las olas eran altas, se movía de un lado para otro, el agua era inestable, el viento les pegaba continuamente. Hoy observamos todo lo que está a nuestro alrededor, las enfermedades que hay, la pobreza que hay, las situaciones difíciles, las fricciones que encontramos en los tiempos actuales, estar encerrado tanto tiempo, no poder salir, no saber qué hacer. En medio de esa situación, cuando empezamos a observar las cosas que están sucediendo hoy, es como que nuestra fe decae. Y eso le pasó a Pedro. Pedro miró la situación y comenzó a hundirse en el lago, y ¿sabe qué sucedió? Comenzó a gritar y a pedirle al Señor que le ayudara. Y le dijo: Señor, sálvame. Y la gran noticia que quiero dejarte en esta hora es que siempre Jesús extenderá la mano como la extendió a Pedro, y lo saca de allí cuando se estaba hundiendo, lo saca del agua, lo levanta y lo vuelve a poner en la barca, y donde en el lugar seguro. Yo quiero decirte que hoy el mejor lugar es la mano del Señor para tu vida. En medio de tu conflicto, en medio de tu crisis, en medio de esta crisis que puedes estar viendo, una crisis de fe,
una crisis emocional, una crisis en tu pareja, en tu matrimonio, una crisis en la familia, una crisis por falta de trabajo, una crisis por lo que sea. Quiero decirte que si hoy tú puedes levantar tu mano, vas a ver que hay una mano extendida del cielo, y esa mano extendida del cielo se llama Jesús para tu corazón. Extiende tu mano a Él y Él extenderá la de Él para tomarte, para sacarte de ese lugar y para llevarte a un lugar mucho mejor. En esta hora, simplemente con hacer una oración de fe, creyéndole a Jesús, dile: Jesús, sálvame de esta situación. Yo quiero que tú estés en mi corazón. Quiero que perdone mis pecados y que me haga una nueva persona. Si has hecho esta oración, si le has pedido a Jesús que entre en tu vida, quiero invitarte en esta hora a que tú mismo nos escribas a nosotros. Escríbenos, recuerda, al número 3445 41 56 96. Escríbenos y te estaremos bendiciendo tu corazón, te estaremos acompañando. Te lo vuelvo a repetir: 3445 41 56 96. Y te vamos a acompañar, direccionar para que tu crisis se convierta en una bendición para tu vida. Que tengas un precioso momento con Dios en estos días y que Dios te acompañe y te fortalezca. Y si hay enfermos, declaramos que Dios los va a sanar. Que Dios te bendiga.